Damos gracias al Señor por este tiempo de adoración que hemos tenido. Damos toda la gloria a Él. Señor, te pido en esta hora que me ayudes, Padre, a poder predicar tu palabra con temor, con temblor, Señor. Que pueda, oh Dios, hablarla con toda la fuerza de tu Espíritu Santo, Señor, con todo el poder, con todo el dunamis, Señor, con todo ímpetu, Señor, para que tu palabra, Señor, penetre a través de tu Espíritu Santo nuestros corazones y traiga vida, Señor, y vida en abundancia. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Creo que una de las cosas que nosotros como creyentes tenemos que alinearnos es con la demanda de lo que es realmente el cristianismo. Yo le preguntaba al Señor y meditaba en eso, porque a veces ver la forma de cómo nosotros como creyentes, tan diferentes que somos, nos movemos, pues a veces tiene que ver mucho de la forma de cómo vemos y cómo entendemos el cristianismo, cómo entendemos lo que es el evangelio, la forma de actuar, de vivir delante del Señor. Yo creo que es importante, es difícil unificar en este sentido, porque en doctrina sí, debemos de estar unidos, pero la forma de cómo entendemos nuestro compromiso con el Señor va a depender de cada uno de nosotros, cómo nos sintamos con Dios, cuánto nosotros anhelemos su presencia, cuánto anhelemos buscarle, y eso ya es algo personal, es algo de que cada cual va a decidir cómo ver a Dios. Hay situaciones y han pasado cosas en la vida, en la historia, que personas que no han sido creyentes han tomado una forma o una posición de enfrentar o de afrontar situaciones, y cada persona puede verlo de una forma o como entienda. Quiero comenzar en esta mañana me pareció interesante esta historia porque es una historia real. En el año 1941, los que quizás conocen un poco de historia americana, pues en Hawái, el lugar de Pearl Harbor aquella ciudad base militar fue atacada por los japoneses y causaron estragos. Casi mataron unas 1000 y pico de personas. Fue realmente una masacre. Fueron sorprendidos en un día normal y destruyeron toda la base. Estados Unidos estaba de luto y, si más no recuerdo, creo que era Roosevelt, el presidente en ese entonces, pues tuvo que llamar a su gabinete y decidir qué hacer. Pues una de las cosas que ellos decidieron hacer era una represalia a lo que habían recibido, era también hacerle lo mismo a Japón. Pues en el año 1942, Estados Unidos también convocó a un grupo de pilotos estadounidenses bien preparados al mando del teniente Dolittle. Y así se llamaba aquella misión. Era una misión prácticamente suicida. En su momento habían condiciones de que pudieran regresar y de que pudieran salvarse, pero a medida que termino la historia, y la voy a hacer rápida, llegó un momento donde las probabilidades se fueron minimizando y la decisión era de cada piloto si decidía o quería continuar con la misión. La misión era la siguiente: tenían que salir en un portaavión. En ese entonces, como vemos ahora, los aviones despegan de los barcos, lo hemos visto en televisión, en las películas, se ve muy bonito, muy chulo, pero en ese entonces eso no existía. Y tenían que implementar que los aviones pudieran despegar en una pista de 130 metros. Eso era algo en ese entonces imposible. Con los motores y el peso que tenían los aviones, no era como ahora que están hechos de fibra de carbón y todas las historias para minimizar el peso. Pues en ese entonces eran de hierro y tenían que despegar en un espacio de 130 metros. Pues camino hacia Japón se embarcaron estos hombres, eran algunos 28 o 24 tripulación. Al final solamente escogieron 16 para ir a esta misión. Y cuando van, la misión era de que no podían ser detectados por los japoneses, porque si los detectaban, la misión ya no iba a ser sorpresa, como le hicieron a ellos, que vinieron de sorpresa y los bombardearon. Pues de camino se toparon con un barco japonés que lo descubrió. ¿Ahora qué hacer? ¿Terminamos la misión, nos devolvemos aquí o continuamos? Ya los japoneses estaban avisados de que los Estados Unidos iban hacia allá. Ahora tienen
habían acordado que iban, después de bombardear lo que se habían propuesto de Japón, habían quedado con Rusia y con China de que podían luego aterrizar en sus pistas. Y Rusia dijo, no, en mi lugar no, porque no quiero abrirme un frente ahora con Japón de problemas. Solamente China se arriesgó a que Estados Unidos pudiera aterrizar en los aviones, aterrizar sus aviones allí. Pues los pilotos tenían la decisión de decir, o nos volvemos a casa o terminamos la misión. Tenían que salir del lugar donde habían sido sorprendidos, ya no podían llegar casi hasta la costa. Esto ameritaba combustible, horas de vuelo y sobre todo ser sorprendidos ellos también en el aire mientras iban hacia Japón. Los pilotos decidieron terminar lo que habían comenzado. Pues para no cansarte la historia, solamente de este grupo regresaron pocos a casa. Algunos fueron tomados presos por los japoneses, muchos los mataron, los torturaron y luego los mataron. Otros pudieron aterrizar en China y estos fueron liberados por granjas chinas que estuvieron ahí contra los japoneses que estaban por esos lugares. Y otros, bueno, pudieron aterrizar tranquilamente. Pero en el momento tenían que tomar la decisión de lo que significaba esta misión para ellos. Era una misión sin retorno, ya no era una misión donde quizás pudieran retornar. Habían sido sorprendidos, no tenían dónde aterrizar, tenían poco combustible y así lo narra la historia, que en un momento se quedaron sin combustible, aterrizar donde pudieran y ser presa del enemigo y no volver jamás a casa. ¿Por qué te hago esta historia antes de comenzar? Porque nosotros como cristianos también se nos van a presentar retos que van a conllevar van a conllevar una actitud o una disposición tuya y mía para enfrentar esta situación. Si fueras tú uno de estos pilotos que te encontraras en esta situación, darías marcha atrás y dijera, la habitación en casa está muy calientita, que venga otro. Porque ya no había retorno. No sabían si regresaría nuevamente a casa. Le he puesto el título a este mensaje. Me acuerdo que hace 2 semanas hablaba sobre terminar las batallas y quizá este tema pueda hablarte entonces de la forma o de lo que hay internamente para que tú puedas terminarla. Le he puesto a este mensaje, grandes retos requieren grandes sacrificios. Creo que la vida cristiana es el reto más grande que tú y yo tenemos. Y tenemos que llegar hasta el final. ¿Qué conllevan los retos? Y pongo aquí lo que se presenta en el momento. Los retos pueden venir de 2 formas. Pueden venir porque vienen en la vida, te enfermas, te quedas sin trabajo, tienes situación con la familia. Y a veces los retos me los pongo yo como cristiano. Yo necesito, yo voy y yo quiero hacer esto para el Señor. Es un reto. Quiero cambiar mi vida, quiero transformarme, quiero caminar de esta forma. A veces hay situaciones que no controlamos. Nos vienen los problemas, pero otras veces nosotros proponemos cambiar nuestras vidas. Segunda de Pedro 1, del 2 al 4, quiero que vayas conmigo. Cuando lo tengan todos, dicen amén. Amén. Dice así la palabra de Dios. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Lo tienen todos? ¿Lo leyeron? No. Segunda de Pedro 1, del 2 al 4.
Ahora sí, ¿sí? Aquí la parte interesante que quiero traer a colación o quiero traer en esta mañana, en 2 de Pedro 1, el versículo 4, es la última parte donde dice, para que por ellas, ¿por cuáles? Por el divino poder que se menciona más arriba, lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, y dice que habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquí ser participante, dice la palabra de Dios que para que por ellas lleguemos a ser participantes, es un reto, es una decisión, es un querer tuyo y mío de querer ser participante de esa naturaleza divina. Y luego hay otra opción de verbo que dice, habiendo huido de correr, nadie te va a hacer correr de nada. Es un reto tuyo y mío. Habiendo huido, yo soy quien decido huir de la corrupción, de la concupiscencia. ¿Cuál es el problema aquí que termina la palabra de Dios? Que dice de la concupiscencia, del problema que yo tengo. Y yo decido huir de eso, de lo que es mi concupiscencia, de lo que es mi problema. Es una decisión, es un reto para ti y para mí. Y es la forma como tenemos que ver la vida cristiana. Es de huir de la concupiscencia. Huir y aprovechar y abrazar esa naturaleza divina. ¿Qué conlleva entonces? Yo le he puesto aquí el sacrificio. Claro, y lo he hecho a propósito porque muchos me dirán, pero ¿cuál sacrificio si ya el sacrificio lo hizo Jesucristo en la cruz? Eso lo sé exactamente. Pero quiero decirte algo, una vida de santidad y piadosa no se consigue viendo tele y bebiendo piña colada todos los días en la casa y haciendo shopping. Si no te levantas y tú decides asumir el reto, no vas a tener una vida de santidad. Eso no viene solo. Aquí hay un verbo que dice que huyas, que te muevas, que te pares, y entonces comienza a moverse el reto en tu vida. Dios no se va a mover. Ni vas a terminar siendo una persona de Dios, moviéndote en el Espíritu, entendiendo la vida cristiana, entendiendo lo que Dios quiere para tu vida, acostado ni viendo televisión. Y esto es tú decir y negarte a decir, oye, que ahorita dan el programa que quizá no tiene nada de malo. Yo veo las noticias, veo una peli, la filtro, pongo arriba el info a ver de qué se trata, historia tal y tal y tal y tal. Ah, vale, 18, no la veo, porque en cualquier momento puede salir cualquier cosa. Si vale, eso no le, a mí me gusta la peli, pero cuando estoy ahí Dios me dice, párate y vete a orar, ponte a estudiar la Biblia. El shopping o lo que me está diciendo el Señor. Entonces sí hay un sacrificio cristiano que hay que hacer, porque ahí acostado no te va a llegar nada. Dios no se va a mover en tu vida y no va a venir nada. Entonces, grandes retos conllevan grandes sacrificios. Y la vida cristiana es el reto más grande que tiene un ser humano, llegar hacia la meta. Primera de Corintios 9, del 23 al 27. A ver qué dice la palabra de Dios sobre lo que tenemos que hacer. Cuando lo tengan todos, dicen amén. Primera de Corintios 9, del 23 al 27. Amén. Dice Pablo, dice la palabra de Dios. ¿Lo tienen todos? Amén. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él, dice Pablo. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo o mensajero para otros, yo mismo venga a ser
eliminado. ¿Por qué dice la palabra de Dios de que todo el que lucha se abstiene? Tiene que comenzar un proceso de decir, dejo esto porque mi meta está en el reto de lo que es la vida cristiana. Mira, muy sencillo, siempre se me olvida una enseñanza tan simple pero tan poderosa que dijo alguien una vez. ¿Quieres ver cambios en tu vida? Comienza a hacer cambios. Amén. La misma acción siempre va a producir el mismo resultado. Te levantas todos los días a una hora y nunca decides levantarte media hora antes para orar, pues no hay cambio. No va a haber cambios en tu vida. ¿Quieres ver cambios en tu vida? Te acuestas todos los días a una hora. Toma una hora antes y comienza a leer la Biblia. Y vas a comenzar a ver cambios en tu vida y la palabra de Dios va a comenzar a transformarte. Es tan sencillo. No esperes ver cosas grandes. Alguien dijo también, te regalan un granito de maíz. Ah, es un granito de maíz, pero aquel tiene una mazorca. Yo quiero una mazorca también. Toma ese granito de maíz, siémbralo y vas a tener una mazorca. Tomas esa mazorca, la desgranas, la siembra y vas a tener todo un sembradío. Es tan sencillo, una pequeña cosa se convierte y se va convirtiendo en una bendición, como dijo el Señor, de esa semilla de mostaza que cae y luego crece y ese árbol y todos vienen a ella y da sombra. Pero ¿qué era primero? Una semilla de mostaza. Qué poderoso es ver aquí de que Pablo está diciendo en el verso donde leímos en 1 Corintios, donde están ustedes, que ellos a la verdad luchan, refiriéndose a los competidores en aquel entonces, ahí en esos estadios de Roma que conquistaban y competían. Pero la palabra el verso 26 dice que él corre, pero no a la aventura. ¿Sabe qué es a la aventura? Nunca ha pasado, porque a los corredores, por ejemplo, cuando están haciendo el campo y pista, a veces hay de relevo, ¿sí? Viene corriendo y está ahí esperándolo para que venga y se la pasa. Y luego sale ese corriendo y luego está otro. Usted nunca ha visto uno que cogió el relevo y salió y se metió para las gradas. Habría un cierto problema, ¿verdad que sí? Porque nunca va a llegar a la meta. Pero Pablo está diciendo de que hay personas que pueden correr a la aventura. A ver también si puedo llegar o no puedo llegar. Está diciendo, yo no corro a la aventura, yo estoy seguro de que voy a llegar a mi destino. Porque voy entendiendo de que mi meta, de que mi galardón se encuentra en Jesucristo. Y hay aquí algo importante que hay que traerlo a colación por si acaso alguien pudiera entenderlo mal, donde dice que Pablo no golpea su cuerpo. Y aquí no se está refiriendo al ascetismo, que era lo que se practicaba en aquel entonces y todavía la iglesia de la competencia, como dice el pastor Juan María, lo sigue haciendo. Que es mutilar el cuerpo y maltratarlo porque el cuerpo es malo y esta no es la forma de cómo Dios enseña de que tú y yo debemos de comenzar a vivir una vida de santidad. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y en vez de maltratarlo, pues debemos de cuidarlo. Porque es el lugar donde Dios mora y donde Dios habita en nuestras vidas. Aquí lo que se está refiriendo es a este proceso de disciplina que él tenía que llevar para poder alcanzar y llegar a la meta que Dios le había puesto por delante. Por eso te hablo y comencé diciéndote esto, tiene mucho que ver cómo tú y yo veamos este punto de vista. Porque va a depender de esa aventura que tú y yo pensamos que tenemos con el Señor. De cómo corremos. Va a depender de eso. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves delante del Señor? Claro, doctrinalmente estamos de acuerdo, pero ¿cómo lo ves delante del Señor? ¿Hasta dónde Dios te está demandando a ti y a mí delante de Él? ¿O estamos corriendo a la aventura? Vamos, llegaremos algún día. Echen por ahí que vamos. Sí, ya llegaremos. No. Es que no se trata de la aventura. Pablo estaba firme, corriendo con una meta fija. Jesucristo era su galardón. Y tú me dirás, sí, mi meta es Jesucristo. Pero quiero decirte algo. El llegar a Jesucristo va a depender de cómo hoy en día tú comiences a abstenerte y a vivir una vida para el Señor. Entonces podrás llegar. Porque yo me puedo poner una meta ahora mismo de irme a China. Me la puedo poner caminando. Esa es mi meta. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo voy a llegar a China? ¿Tu meta es llegar al Señor?
Sí, perfectamente. La pregunta es, ¿cómo vamos a terminar esta carrera? En Él, es lo importante. Quiero hablarte, y esto, como dicen algunos grandes predicadores, dice, esto era la introducción. ¿Han escuchado eso? Ay, la introducción. No, es parte del mensaje. Pero quiero que vayas conmigo al libro de Esther. Quiero hablarte de alguien esta mañana que estuvo dispuesto a correr una carrera o a correr la carrera aunque no hubiera retorno, como la historia que te mencioné al principio. Aunque no hubiera retorno, digo, yo voy, no voy a la aventura, yo sé hacia dónde voy, voy hacia mi Señor Jesucristo. Acuérdate de lo que te dije, el reto y el sacrificio. Puedes decirle, si no te gusta la palabra sacrificio, lo que conlleva a alcanzar aquel reto. Los que no conocen la historia de Esther, no la voy a predicar entera. Voy a hacer simplemente una introducción y voy a tomar lo que quiero en esta mañana dejarte en el nombre del Señor. Pues hago resumen hasta el capítulo 3, que es hasta donde vamos a comenzar a leer. Pues Asuero, en aquel entonces, en el año 450 y algo, se me olvida ya el punto, no pasa nada, en el 453 me parece, pues había convidado un banquete para impresionar. Esto era parte de la cultura. Cada cultura tenía su forma. Y los persas, que eran los que gobernaban, habían tomado al pueblo de Israel, habían caído ya en el cautiverio. Ya los persas habían conquistado a los babilónicos. Vamos, ¿verdad? En la historia, Israel, Nabucodonosor conquista y luego conquista persa a los babilonios. Y era costumbre de los persas, pues, impresionar con sus banquetes y todo esto. Incluso el vino era parte de sus fiestas. Y vemos en el capítulo 1 que Asuero dijo, denle vino a todo el mundo, el rey paga. ¿Qué viene? Llevan a la cantina y el rey paga. Todo el mundo ahí coja lo que quiera. Pues así es un banquete y al final, entre todas sus cosas, también quería seguir impresionando. La reina Vasti en ese momento había hecho también un banquete por su lado, también para lo mismo. Y dice el rey Asuero de que le trajeran a la reina Vasti. Pues ella se negó, no quiso venir y esto le molestó. Imagínense usted ahí reunido con todos sus amigos, ahí en el cachondeo y las cosas, porque era así. Y usted tiene su esposa y quiere que sus amigos vean que su esposa es una mujer guapa y viene así, que venga toda vestida. Y la mujer le dice que no va para allá. Imagínese usted cómo le queda la cara al hombre. Le queda larguísima, delante de todo el mundo. Pues le molestó al rey. Y aquí no había, en estos reyes, eran reyes déspotas, que matar a una persona, mandarla a ejecutar, pues le costaba levantar el dedo pulgar o bajarlo, aunque era una práctica de los romanos. Pero decide destituir a la reina y dice, ¿qué hacemos? Llama a sus príncipes, se reúnen y dicen, ¿qué hacemos con esta situación? Dice, mira, si esto se queda así, tú no haces nada y la reina sigue siendo reina, pues esto va a traer un problema en las casas. Estoy parafraseando. ¿Sabes por qué? Porque todos los hombres se van a sentir que su mujer le ha perdido la autoridad. Y cuando los hombres también llamen a las mujeres no van a querer ir. Así que hay que hacer algo para que se entienda de que la ha liado la reina Vasti, que lo ha hecho mal. Pues deciden entonces quitar a la reina Vasti y entonces traen un concurso donde vienen a traer doncellas para convertirse en reina. Pues aquí viene Esther, es una más en este grupo, prima hermana de Mardoqueo, no sobrina, a veces dicen que sobrina, es prima hermana, y viene también Esther en este grupo de doncellas. Pues termina Esther, para no cansar la historia, siendo la reina de aquel imperio. Una judía está dentro del reino persa para servir al Señor. Ahora sí podemos llegar al capítulo 3, porque ya hemos entendido la historia. Para los que no la conocen, yo sé que muchos la saben, pero tenemos que pensar en todos. Y vamos a leer desde el verso 5 hasta el 9 del capítulo 3 de Esther. ¿Lo tienen todos? Acuérdense que le hablé de Mardoqueo, que era el primo hermano de Esther. Y aquí tenemos en el verso 5 a Amán, un personaje que entra en este capítulo a esta historia. Dice, y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero.
al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año deudécimo del rey Asuero, fue echada Pur, o suerte. Esto es, así como lo dice aquí la Biblia, esto es la suerte delante de Amán. Suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes deudécimo, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Aquí comienza el problema del pueblo de Israel. Un hombre llamado Amán, pues era en aquel entonces de los príncipes de Asuero, y le dice ahí está Mardoqueo, que ni se arrodilla delante de él. ¿Por qué no se arrodilla? Porque nosotros solamente nos arrodillamos y nos inclinamos delante de nuestro Señor. Y quizás mañana pudiera pasar de que a ti y a mí se nos comience a obligar, esperemos que no, porque puede que si eso pasa sea aquel que es el anticristo, y entendemos de que nos vamos con el Señor, ¿verdad que sí, Vali? Amén. Bueno, amén. Honra ahí tu prédica del otro día, que nos vamos con el Señor, que no esperaremos la gran tribulación. Pero puede pasar de que también mañana, antes de irnos, pues comience una opresión de sojuzgarnos y todo esto. Y era lo que Mardoqueo había hecho. No se arrodillaba delante de él. Pues es el día, parece, yo interpreto, donde se echan suertes para cada provincia o cada nación dentro del reinado. Y al pueblo de Israel le cae en diciembre, el día 12. En diciembre no, porque como el calendario judío es diferente, era febrero. Exactamente, 28 de febrero era el final. Incluso luego las fiestas y todo esto ya, bueno, no lo vamos a ver, pero era febrero. Y Amán decide destruir al pueblo de Dios. Es tanto su fervor y su ira que no solamente se conforma con destruir a Mardoqueo, sino a todos los judíos. Y aquí comienza esta situación. Vamos ahí mismo en Esther 4, 7, 16. ¿Qué sucede ahora? ¿Cuál es la respuesta de Dios a este problema o a esta situación? Leemos desde el 7 al 16. Dice: y Mardoqueo le declaró lo que ya habíamos leído, todo lo que le había acontecido, y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que le mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicar, ¿y a qué? Y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Hatac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Hatac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Leo hasta... Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. No te creas que te vas a salvar por estar ahí. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente,
y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y dice ella, ¿y si perezco? ¿Qué dice? Que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Este podía ser también para Esther un viaje de ida sin regreso, como aquellos hombres que se embarcaron para ir con aquella misión. Esther tiene una misión y es muy interesante de que ella menciona y pone aquí, 30 días el rey no me ha llamado. Tenía tiempo que no iba delante de la presencia del rey. ¿Sabes qué? Una reina o una persona como esta que había sido reina no por descendencia, sino porque había sido metido al linaje o una concubina, podía ver al rey una vez y jamás verlo en toda su vida. Jamás volver a verlo. Esther lo que está diciendo es probable, tengo 30 días y era costumbre que quizá iba cada 5, cada 10. Es probable de que el rey no quiera verme más. Porque ya tiene 30 días que no me llama. Y si ha pasado tanto tiempo, pues puede que sea que yo me convierta en una de esas de que nunca más vea al rey. Y me estoy arriesgando, si él no quiere verme, a que si entro delante de su presencia, puedo morir. Porque la ley decía que si ella entraba al patio sin ser llamada y el rey no extendía el cetro en señal de misericordia, ahí mismo era sentenciada a muerte. Un viaje también sin retorno, un reto para Esther. ¿Cuál era el reto en este contexto? La supervivencia del pueblo judío. Ese era el reto. El pueblo judío estaba a punto de ser exterminado en unos meses por otro pueblo. ¿Cuál era el sacrificio? La vida misma de Esther con tal de que viviera y se salvara el pueblo. Yo te hago una pregunta a ti. Esther realmente vaciló en un momento, ella vaciló, porque ella puso mira que no he entrado y si entro voy a morir. Si Esther se hubiese mantenido viendo lo que es lo que en esta tarde o esta mañana he querido, la perspectiva, a veces la forma de cómo tú ves el compromiso con el Señor. Dios obrará. Respiro iba a venir de otra parte, porque era su pueblo. Respiro iba a venir seguro. Pero tú y yo nos perdemos la oportunidad o la bendición de ser un ente o una persona usada por Dios, un instrumento suyo para Él mostrar su gloria. Respiro iba a venir seguro de otra parte. Es el día a día, es la vida tuya y mía, de muchas veces que Dios te va a preguntar, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y tú y yo decidimos si decirle al Señor, lo que estoy haciendo me va muy bien. Yo no voy a tomar ese riesgo. Yo salir a predicar y que me estén ofendiendo, que me estén diciendo cosas. ¿Sabes lo bueno que es yo todas las tardes quedarme en mi casa tranquilo, salir ahora a un curso que me están dando para aprender música, venir aquí? El Señor va a obrar, ya hay otros hermanos que se van a levantar. Es la forma de cómo tú y cómo yo vemos el compromiso con el Señor. Es eso. No es más. Y tomamos decisiones a cada rato sobre nuestro crecimiento con el Señor. Y por eso unos van avanzando y otros lo vemos que se van quedando rezagados, porque no van tomando decisiones con el Señor para ser usados por Él. Y ahí es donde marca y luego raya, donde unos se van separando de otros. ¿Y qué fue lo que leímos hace un ratito? De que todos seamos, dice la palabra de Dios, todos participantes de esa naturaleza divina. Y que abandonemos las cosas del mundo y sus concupiscencias. Y se está diciendo todos. Hace tiempo que quería abordar este tema y por eso también creo que me he metido aquí y el Señor me ha metido aquí. Porque hay un tema muy importante para la iglesia y esto tiene que ver también con cómo tú y yo lo vemos. Y hay algo interesante que pidió Esther para ella poder afrontar este problema. Verso 15, y Esther dijo que respondieran a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa
Y dice, ayunen por mí. Ayunad por mí. Y no coman ni beban en 3 días. Y lo dice muy claro. Y luego lo voy a decir por qué. Dice, noche y día. Era corrido el ayuno, para ponerlo claro. Yo también, dice ella, con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y dice ella, y si perezco, pues que perezca. Quiero hablarte también en esta mañana, y voy a aprovechar para abrir una ventana con el tema del ayuno. Aunque aquí Esther no lo está diciendo, pero tú pasarte 3 días pasando hambre no era lo que Esther andaba buscando. Esther andaba buscando 3 días donde el pueblo se apartara y buscara al Señor en oración para ella poder ir con esa gracia de Dios delante del rey. Ese es el asunto de cómo tú y yo vemos las cosas para poder enfrentar el reto que tenemos por delante. Grandes retos conllevan grandes sacrificios. Había que salvar al pueblo de Dios y había que comenzar a hacer algo que moviera la mano de Dios para que esto pudiera tener todo el impacto y todo el poder que ameritaba. ¿Qué es el ayuno? Las Escrituras mencionan frecuentemente la abstención de alimentos y bebidas. A veces, en lugar de usar la palabra única, ayunar, se usa la frase descriptiva, afligir el alma. También es otra forma de decir ayunar, afligir el alma. Con referencia al ayuno físico, o sea, de no comer, en lugar de la humillación espiritual, que es lo que realmente debe de conllevar un tiempo de ayuno y oración, la humillación espiritual. Te voy a dejar algunos versículos, no lo voy a buscar para que no abrir mucho esto, porque nos vamos a extender. Pero en Levítico 16, del 29 al 31, lo anotas o luego escuchas lo que se graba, habla de afligir el alma. Pero en Isaías 58, 3, y este sí quiero que lo busques, Isaías, deja separado a Esther, Isaías 58, 3, donde el Señor nos habla del verdadero ayuno que muchos conocemos. ¿Lo tienen todos? Dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Aquí lo dice, humillamos nuestras almas. Aquí menciona las dos cosas. ¿Cuál es? Él es ayunar y luego dice, humillamos nuestras almas. Y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, dice el Señor, y oprimís a todos vuestros trabajadores. Aquí el Señor menciona los dos tipos de forma, el ayuno y el afligir el alma. Pero está diciendo que en este sentido lo que estaban buscando era su propio deleite y mantenían oprimido al pueblo. Otro ayuno que vemos, por ejemplo, en la palabra de Dios es el ayuno de los israelitas. Podía ser total o parcial, el ayuno en el Antiguo Testamento. Daniel, por ejemplo, hizo duelo de 3 semanas completas, ayunando y orando. Eso está en Daniel 10, del 2 al 3. Y también se menciona un ayuno más largo o corrido de Nehemías en el 1:4, cuando va a ayunar para poder presentarse también delante del rey. Ahora, ¿cuál es el problema que hemos dicho? Porque al leer Isaías 58, que no le dije que lo quitara, muchos decimos, pero es que aquí en Isaías 58 está hablando de partir el pan, que sea vuestro ayuno, de libertar los yugos al que está oprimido, de hacer cosas. Y eso está bien, eso es correcto. Pero esto no está aboliendo lo demás, no lo está quitando. Siempre es el problema que he dicho, donde muchas veces caemos. Una mala práctica de algo me lleva a eliminarlo porque algo está siendo hecho incorrectamente. Aquí el problema era que los israelitas estaban tratando de agradar a Dios y continuaban oprimiendo al pueblo. Tenían trabajadores, no le pagaban el jornal, veían al mendigo, no le daban.
no habían perdonado ni saciado las deudas como exigía el Antiguo Testamento, que cada X tiempo tenían que saldarse todas las deudas en el año del jubileo, a los 7 años. Y comenzaba todo de nuevo. Y seguían oprimiendo y por otro lado están ayunando, buscando, Señor, estamos pidiéndote que vengas, que nos ayudes. Bonito. Y el Señor le está diciendo, tienes que hacer algo primero de ayunar. Dale libertad, bendice a tu hermano, dale de comer y luego entonces ve a ayunar delante de mi presencia. Pero el Señor no está diciendo que el ayuno es malo, ni lo está aboliendo ni quitándolo de la vida para un cristiano ir delante del Señor y poder entender su presencia. Si quieres ver, por ejemplo, esto que te digo de lo que Dios le exigía, lo puedes buscar luego en tu casa, te lees Nehemías capítulo 5. Y ahí Nehemías tiene una charla con los príncipes de aquel entonces y le está exigiendo todas estas cosas. Ustedes están oprimiendo al pueblo y no le han perdonado. Si el ayuno es solamente del Antiguo Testamento, ¿por qué nosotros lo vemos en el Nuevo Testamento? Porque incluso Mateo 9, del 14 al 15, dice la palabra de Dios en ese contexto, que en un momento le preguntaron a los discípulos de Jesús que por qué no ayunaban. Y Jesús le dijo, ¿cómo van a ayunar? Mientras tanto que el esposo está con la novia, pues no es tiempo de hacer ayuno, es tiempo de comer y de bailar y de festejar. Pero yo te hago una pregunta, ¿ya no se le ha quitado el esposo y está en el cielo a la novia? ¿No es tiempo entonces de poder ayunar porque ya el novio no está? El Señor está con nosotros, pero vendrá prontamente. Cuando Él regrese, ya tampoco tendremos que hacerlo. Pero le decía a los discípulos, cuando les sea quitado el esposo, entonces sí tendrán que hacerlo. Entonces, ¿por qué Jesús sí dijo de que tenían que hacerlo? Segunda cosa que hago la pregunta. ¿Por qué Jesús ayunó 40 días y 40 noches para comenzar su ministerio? El mismo Jesús. Si el ayuno ya no era importante en el Nuevo Testamento. Jesús también debió de decir, ¿para qué voy a ayunar si eso era del antiguo pacto? También fue una práctica de la iglesia primitiva. Vamos a ver Hechos 13 del 2 al 3. ¿Tienen todos? Dice la palabra del Señor. Vamos a leer desde el 1, como siempre. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Entonces se menciona a Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. La iglesia del Nuevo Testamento ayunaba buscando la dirección del Señor para poder moverse en la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué la iglesia hoy en día no ayuna cuando tienes una situación difícil? Grandes retos conllevan grandes sacrificios. Es muy bueno y yo soy el primero. Ahora, ¿qué no es el ayuno? ¿Qué no es el ayuno? Me he topado con muchísimas cosas de lo que es ayunar y luego voy a hablar un poquito más de lo que debería ser el ayuno. Me he topado, hoy voy a ayunar el móvil. O sea, me explico, ¿cuál es el ayuno de este creyente? Tomar el móvil, dejarlo en la gaveta por 4 o 5 horas o 6 horas en el día y ayunar el móvil. ¿Por qué? Porque el móvil es su piedra de tropiezo. El móvil no lo deja buscar de Dios, el móvil no lo deja concentrarse, mete el móvil en la gaveta y está haciendo el ayuno del móvil. Mira, te voy a decir algo. El móvil debería de convertirse en lo que dice Mateo 5, 29 al 31. ¿Sabes qué dice? Si tu mano derecha te es ocasión de caer, dice que la cortes, no que la guardes. Y que luego la saques y te la pongas para seguir con tu vida normal. O sea, tú estás ahí y ayunas el móvil 5 horas,
tienes ahora 280 mensajes y lo que antes te costó leerlo en 4 horas, lo vas a leer en media hora, a carrera. Y lo que te iba a contaminar en esas 4 horas, ahora te va a contaminar en 15 minutos, pero al final te terminará contaminando. Porque el móvil lo vas a abrir de nuevo en 4 horas más. Y no es verdad que vas a hacer ahora una rutina de que todos los días lo vas a dejar guardado 4 horas. El ayuno del móvil no existe. Voy a ayunar el Facebook. Voy a ayunar el WhatsApp. Me hubiese gustado al Señor que le preguntaran sobre esto, porque yo no tengo respuesta realmente. No sé qué tiene que ver el Facebook y el WhatsApp con el ayuno del Señor. O el teléfono. La Biblia lo que dice es que si te es ocasión de caer, échalo, córtalo, sácalo de tu vida. Si te contamina, sácalo de tu vida y que no vuelva más. Me dirá, Jimmy, ¿cómo puedo vivir sin móvil? Bueno, no sé cómo podrás vivir en el infierno. Eso también es otra pregunta, porque si el móvil te va a llevar al infierno, tú decides, o me quedo con el móvil o me voy al cielo. Esa es una pregunta que no deberíamos de hacer. No lo sé. A ver qué otra cosa. Otro ayuno que he visto es, me abstengo de la comida, pero me desayuno. Entonces, realmente la abstinencia de la comida no es el móvil del ayuno, aunque sí es parte. Pero cuando Esther llama al pueblo, a Mardoqueo, le dicen ayunen por mí, lo que se interesa en este proceso es la búsqueda y la oración de parte del Señor. ¿Sabe por qué? Porque si no es pasar hambre. Es pasar hambre. Y no va a tener ningún mérito, que incluso luego lo veremos en nuestra clase de los martes, con el tema que continúa los 4 siguientes versículos, donde habla de que estas ciertas cosas tienen cierta piedad y abstinencia del cuerpo, pero no tienen ningún resultado de piedad. Esto sí es un sacrificio. Hoy voy a ayunar y voy a dejar de comer. Si no te tomas tiempo para orar y buscar del Señor, estás pasando hambre. No tiene ningún resultado a la hora que quieras hacerlo. Otro error que podemos caer es pensar que el ayuno se convierte en una forma de acercarnos a Dios. Y porque yo ayuno y hago esto, estoy más cerca de Dios. Acuérdense, y ya lo veremos, de lo que es el verdadero ayuno. Si tu vida no se correlaciona con ese tiempo de búsqueda del Señor, estamos también perdiendo el tiempo. Porque se tiene que relacionar con nuestra vida diaria con el Señor. Y eso lo pueden ver en Lucas 18:12, lo que se acuerdan de la parábola del publicano y el fariseo. Uno que va diciendo, yo ayuno, yo diezmo, yo hago esto, yo hago lo otro. Y aquel que fue dándose en el pecho salió justificado. Vamos a ir terminando, que ya no quiero que se me cansen. ¿Están cansados? Grandes retos, grandes sacrificios. Era ver si se sacrificaban un poco. ¿Sí? ¿Qué es el ayuno entonces realmente? Mira, hay 2 formas de cómo el ayuno se mueve. La primera forma, pongo aquí, entrar, oye, escucha, entrar en el sentir del corazón de Dios sobre una situación y ver su mano actuando. Te lo voy a repetir otra vez. El ayuno es entrar en el sentir de Dios, o sea, lo que Él quiere hacer, en su voluntad, lo que Él quiere hacer, para entonces tú ver su mano moviéndose en tu situación. Es tú conocer, entrar, para que Él se mueva en esa situación por la cual tú estás orando y estás ayunando. ¿Qué hay en tu corazón, Señor? ¿Qué hay en tu corazón? No en el mío. Porque el ayuno lo que busca es, y la oración es, que tu carne mengüe y hacerte más sensible para poder conocer lo que hay en el corazón de Dios. Eso es lo que busca el ayuno. Nehemías 1, del 4 al 7. Quiero que lo busques conmigo, para que veas cómo Nehemías pudo entrar en el sentir del Señor.
¿Lo tienen todos? Nehemías 1, del 4 al 7. Dice la palabra del Señor, Nehemías 1:4 dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Nehemías está detrás de Esther. Ahí mismo, son casi contemporáneos. Primero Esther, ahí mismo donde tenían a Esther, ¿sí? ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Amén. Amén. Dice el 4, cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti de día y noche, ayuno y oración. Por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Dice, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Y dice el verso 8, acuérdate lo que hay en el corazón de Dios, lo que hay en su palabra. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y lo pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Nehemías no está poniendo su oración por encima del deseo de Dios. Está ayunando y está orando por el pueblo y le está diciendo a Dios, acuérdate de lo que tú has dicho. ¿Qué ha dicho el Señor? Es lo que yo debo de buscar en la voluntad de Dios. No es tratar de moverle ni torcerle el brazo a Dios. A veces decimos, voy a ayunar para conseguir un trabajo. No. Ayuna para que el Señor te dé la dirección de qué hay en su corazón para que tú lo puedas entender y te puedas mover en el Espíritu a través de lo que Dios quiere. Porque el ayuno no tuerce la mano de Dios. Cuando Jonás va a Nínive, dice que todo el pueblo ayunó. Pero lo que a Dios le convence de no destruirlo no es el ayuno. Fue porque ellos se arrepintieron. Y es el arrepentimiento lo que hace mover la mano de Dios, pero no es el ayuno. El ayuno es la forma como ellos quieren decirle al Señor, sí, estamos arrepentidos, estamos humillados delante de ti. Pero el móvil no es el ayuno. El centro del arrepentimiento de Dios no es el ayuno, es el arrepentimiento del hombre. Cuando hablo de arrepentimiento de Dios, de que lo iba a destruir y no lo destruye. Te voy a decir la otra cosa que es el ayuno, que se parece un poco a la primera, pero no son iguales. Sensibilizar mi espíritu para entender la voluntad de Dios y entonces yo actuar. En la primera, yo busco la voluntad de Dios y Él actúa. Dios, muévete a través de tus promesas y de tus palabras. Y la segunda, yo busco también la sensibilidad para saber qué Dios quiere y entonces también yo actúo. Yo comienzo a moverme, como he dicho ahora, en base a eso. Ahí mismo tienen a Esther, búsquenlo, al lado de Nehemías. Y es lo que vemos ahora aquí, del 5, del 1 al 4. Esther 5, del 1 al 4. Aquí vemos a Esther recibiendo esa dirección. Ya habían ayunado. Bueno, vamos a leerlo. Dice, aconteció que al tercer día se vistió Esther con su vestido real. Habían ayunado, habían orado, habían recibido la dirección del Señor. Pues vamos arriba. Lo que toca hacer, vamos para adelante. Se puso su vestido real y entró en el palacio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio,
ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Ester el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Ester y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿qué tienes, reina Ester, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Ester dijo: si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. ¿Quién le dijo a Ester que hiciera un banquete para el rey? Amén. El Señor se lo dijo. Estaba sensible. ¿Sabes qué? Aquí entra Ester y me imagino haciendo un paralelo con aquellos 4 muchachos que habían sido deportados, hablando de Daniel, y dice que ellos decidieron no contaminarse. Prácticamente era un ayuno que estaban haciendo porque comían legumbres. Y dice que cuando fueron delante del rey, sus rostros eran mejores que aquellos que comían la comida del rey. Y aquí dice prácticamente lo mismo. Dice que cuando el rey vio a Ester, dice que ella halló gracia. El rostro de aquel que está consagrándose y buscando al Señor. Cuando entras por un lugar y hay gracia de Dios en tu vida. Cuando estás metido con Dios, cuando estás buscando la dirección del Señor. Pero qué interesante, como ya hemos dicho, Ester de alguna forma entendía cómo presentar esta petición de que su pueblo no muriera con un banquete. ¿Quién se lo dijo? Se lo dijo el Señor. Amén. Ahora mira qué interesante, Ester se sigue moviendo por la dirección del Señor. Ahí en el verso 5, en el capítulo 5, perdón. Bueno, vamos a leerlo desde el 6. Dice: y dijo el rey a Ester en el banquete, ya estaba el rey en aquel banquete, mientras bebían vino: ¿cuál es tu petición?, le dice, y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Ester y dijo: mi petición y mi demanda es esta. Y me imagino que si fuera una película, aquí comenzaran los tambores y el sonido así de intriga de si le va a decir o no la petición al rey. Pero no pasa eso. ¿Qué dice el verso 8? Dice: si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conocer mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé. Y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. ¿Qué era lo que el rey pedía? Pues que dijera a la reina qué era lo que quería. Pero la reina nuevamente dice: otro banquete. ¿Quién le dijo a Ester que hiciera otro banquete? El Señor. Y ya quieres saber por qué. Si lees el versículo capítulo 6, del 1 al 10, te vas a dar cuenta cómo Dios iba dirigiendo a Ester para que cuando ella presentara su petición tuviera el impacto, tuviera el poder que ella esperaba que tuviera. Mira, dice el verso 6, el capítulo 6 del 1 al 10, dice: aquella misma noche, después de que se van todos a su casa, se va el rey, se van todos, dice: aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo, su primo hermano, había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. O sea, habían querido matarlo y Mardoqueo lo había denunciado. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey, para que hiciese colgar ¿a quién? Al mismo Mardoqueo que el rey está tratando de honrar por lo que había hecho. Había descubierto un complot para matarlo. En la horca que él tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron: he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo: que entre. Entró pues Amán y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Estaba por allá arriba. Y dice: y respondió Amán al rey rápidamente: para el varón cuya honra desea el rey,
traigan el vestido real de que el rey se viste y el caballo en que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él. Así se hará el varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Tremenda tela. Fuerte, ¿verdad? Vemos aquí dos paralelos. Una mujer dirigida por el Espíritu Santo y un hombre dirigido por su orgullo, por su vanagloria y por su ambición. Podemos caer en esta situación de Amán. Que podemos caer. ¿Cuál es la diferencia si te dejas dirigir por el Señor? ¿Cómo te vas a dejar dirigir por el Señor? Estando sensible a su palabra. Alguien me hizo una historia, no sé si es cierta, pero ya van a entender incluso lo que le voy a decir por este contexto. Pero un hombre empresario muy rico, tenía mucho dinero y tenía un empleado que se encargaba del jardín y de las cosas. Y le dice, lo llama también adentro de la casa y le dice: ¿sabes qué? Quiero hacerle un regalo a un empleado. Quiero regalarle una casa. Y el hombre, un hombre que había tenido mucho tiempo trabajando con él, se sintió mal. Porque dijo: ¿por qué no me regala una casa a mí? Tengo tanto tiempo con él, viviendo en su casa, cuidándole el jardín, conozco sus hijos, conozco todo. Y le dijo: quiero que hagas lo siguiente. Ve a la empresa, era una fábrica de construcción, toma lo que tú quieras de lo que está ahí y ve y hazle una casa a este hombre que quiero regalársela. Él se fue a la empresa y dijo: le voy a poner los peores materiales, porque este tanto tiempo con él, ¿quién sabrá quién le va a regalar esta casa? Debería de dármela a mí. Pues ¿sabe qué? Se fue, buscó el peor sitio en ese país, buscó los peores materiales y le construyó la casa. Al final, el hombre empresario fue al sitio y cuando fue le preguntó: ¿dónde está la casa que has hecho para aquel empleado? Y le dijo: esta, mi señor. Le dijo: ¿sabes que ese empleado eres tú? Esa casa es para ti. Dos situaciones: ¿te dejas dirigir por el Espíritu o te dejas dirigir por el orgullo y por la pasión? La casa era para él. Construyó la peor casa, era su oportunidad que tenía de poder tener algo para el Señor. ¿Cómo se le pide al rey? Quiero hacer un paralelismo y ya vamos terminando, porque tenemos ahí esa alabanza, como dice la palabra, de los niños que maman, que es la alabanza del Señor. Ya están cansaditos ya. ¿Cómo se le pide al rey? Y esta parte también es importante dentro del ayuno. ¿Cómo se le pide al rey? Capítulo 7 del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, primero dice, si he hallado gracia a tus ojos. Y luego dice, y si al rey le place. Y luego dice, séame dada mi vida por petición y mi pueblo por mi demanda. Dice el verso, quiero primero, antes de entrar, ya voy terminando, esta forma de cómo vamos delante del rey. Quiero hacer un paralelismo de nuestras vidas con el Señor. Si he hallado gracia, si le place, si mi vida tiene valor. Porque cómo hemos cambiado hoy en día la forma de cómo le pedimos al Señor. Yo decreto, yo ordeno, yo pongo y así lo juzgo de que esto sea, yo declaro. Y yo me imagino al rey en el cielo diciendo, los decretos los pongo yo, porque yo soy el rey. Esther no podía hacer ningún decreto porque no era el rey. Y el rey es nuestro Señor que está en el cielo. Cuando tú dices yo decreto, le estás dando orden a Dios de lo que se tiene que hacer. Cuando tú dices yo declaro y lo que estás declarando no está en la palabra de Dios,
puede que probablemente estés tentando a Dios. Porque estás diciendo que Dios va a hacer algo que Él no ha dicho. Y esta mujer le está diciendo al rey, si le place, mi señor. En el verso 8 del 3 al 5 vuelve nuevamente, en el capítulo 8, 3:5 dice, volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando como aquella mujer, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán, Agageo, y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey, y dijo al rey nuevamente, si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey. Y luego dice, y yo soy agradable a sus ojos. Qué bonito. Delante de él, que se dé orden, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que no estaría de más no dejar pasar, porque creo que ha sido un tema muy controversial para la iglesia. Y ya voy terminando. A ver, he dicho eso algunas veces. Sí, pero ya es cierto. ¿Está bien? Pero creo que ha sido controversial con las redes sociales y como dice un amigo mío por ahí, el pastor YouTube, que es el que está, muchas veces tiene iglesias montadas por ahí. ¿Saben cómo me refiero? De que hay gente que se mantiene y vive de esto. No van a las iglesias, pero tienen un pastor que está en las redes sociales. No saben quién es, pero todos los días escuchan una prédica. Pero creo que sería bueno, mejor dicho, no dejar pasar la oportunidad para hablar de este tema que pasó con Julio Melgar, aquel adorador que falleció. Y creo que es de temas para todos, la forma como muchos adoradores hoy en día y predicadores estuvieron orando delante del Señor sobre la sanidad de Julio Melgar. Esto poco a poco va minando. El problema no es que tú un día terminas haciendo esto. El problema es que esto va calando en tu vida, va calando esta forma, estas enseñanzas, y un día ya te lo comienzas a creer y comienzas a hablar de esta forma. Y poco a poco vas cayendo. Por eso dice la Biblia que tengamos cuidado de las zorras pequeñas, porque esas son las que hacen perder todo. Y en este momento las zorras pequeñas de esa persona, en ese momento cayeron al público y cayeron mal. ¿Por qué? Por la forma como oraron y por la forma como esperaban que Dios se moviera dándole órdenes. Yo sé que cada cual debe de moverse, como hemos visto en Corintios, que según la fe que tenemos, pero la fe no me puede llevar a mí a montarme una herejía en el nombre del Señor. Los templarios, con la fe de que Dios le iba a dar la victoria, se montaron matar personas en el nombre de Dios. Entonces la fe que yo pueda tener en Dios no me permite a mí cruzarme los límites doctrinales y bíblicos para yo estar delante del Señor. Esta es un ejemplo de una forma como usted va delante del Rey. Si te place, Señor, yo no le doy órdenes a Dios. Y vimos escuchar adoradores decirle incluso al Señor, no recibiremos un no por respuesta. Y yo me pregunto, ¿qué ser humano es capaz de decirle a Dios que no va a recibir un no por respuesta? Y tuvieron su no. Lo han tenido. Yo quiero preguntar qué van a hacer ahora, qué hicieron. No sé, no ha habido más comentarios porque la idea con esto no es atacar a ningún hermano. Pero la idea con esto es tratar de dividir lo que es la forma de orar delante del Señor y cuál no es la forma delante de Dios. Nosotros no estamos para juzgar a nadie, pero sí estamos para juzgar nuestros actos y nuestras conductas. Y esto tenemos que dividirlo, porque a veces me dirán, o quizá alguien escucha esto, ¿y quién es este para juzgar a fulano de tal? No estoy juzgando a nadie, estoy juzgando lo que está haciendo, porque la Biblia me dice a mí que por sus frutos yo debo de conocerlo. Y su fruto es lo que cada uno de nosotros hacemos. Y la iglesia entera está al escrutinio de toda la iglesia. No es que porque nadie va a juzgar a nadie vamos a andar haciendo lo que queremos. Ay, ¿quién eres tú para juzgarme? No, yo no te estoy juzgando a ti, estoy juzgando lo que estás haciendo. Y en este momento estoy juzgando la oración que ha hecho, que no es bíblica. Y a mí me toca decirle a la iglesia, eso no es correcto. Eso no es correcto. No es la forma de cómo vamos delante del Señor. Quiero terminar ya, sí que sí. Quiero que vayamos a Isaías 58. Bueno, me falta otro texto ya para terminar. Sí, porque si no ya... Isaías 58 del 7 al 11, que es el ayuno. Vamos a ver qué dice el Señor.
¿Están cansados? No, amén. Isaías 58 del 7 al 11 dice, vamos a leerlo desde el 7, ¿sí? ¿Está bien? Desde el 7. Dice, refiriéndose al ayuno, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Dice entonces, si haces esto, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, como iba con Esther, la justicia delante de ella, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Ahora viene la parte que sí es el ayuno. Verso 9. Entonces invocarás. Entonces orarás cuando haces esto delante del Señor. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Pero no está diciendo que dejemos de invocar al Señor en el ayuno. Hacemos aquello, ayunemos y cuando lo invoquemos, entonces te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Entonces le encontrarás. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Y entonces dice el verso 11, Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de agua cuyas aguas nunca faltan. Vivirás en bendición. Yo me he puesto la chaqueta por el formalismo, pero me está pasando factura. ¿Verdad que sí? Esto es el ayuno del Señor. Grandes retos, grandes sacrificios. Nuestro reto mayor, ¿cuál es? La vida cristiana. Terminar la carrera que tenemos. Y dentro de ese caminar, la iglesia tiene que acostumbrarse a apartar tiempo para estar con el Señor. Y ese tiempo tiene que ver con el ayuno y la oración. La iglesia tiene que ayunar. Quizás no lo hemos hecho, o lo hemos hecho, creo que sí. Pero aunque no lo hemos hecho en la iglesia, proponte tú en tu corazón, sacar un día a la semana. Dejar el surfing, dejar la televisión, dejar el teléfono, dejar los manjares de la cocina. No por el sacrificio, porque no es el sacrificio. Lo que buscamos con esto es apartarnos para escuchar a Dios, para conocer su voluntad, porque todas estas cosas nos distraen, no vamos a llegar. En medio de todo el bullicio y todo el corre-corre del día a día, y vamos a perder cuántas cosas Dios nos quiere hablar. Entrarás y su justicia, su resplandor estará contigo, su presencia. Necesitamos sacar tiempo para enfrentar este reto tan grande con el Señor. Amén. Quiero que te pongas de pie para que oremos. Hoy he terminado cansado, no sé si es por la prédica, por el calor, por la chaqueta. Pero siempre he dicho desde aquí, desde el púlpito, volvamos al lápiz y al papel. Volvamos también al tiempo de la iglesia primitiva, del ayuno, de la oración, del partir el pan, de buscar del Señor. No esperes que un día hagamos un ayuno aquí. De verdad te lo digo, puede pasar. Pero propóntelo tú en tu corazón. Y sacar ese tiempo para el Señor, para apartarte, para escuchar su voz. Para mí, los mejores tiempos de mi vida han sido los tiempos difíciles. De verdad lo confieso. No han sido los mejores tiempos cuando he estado en ese valle, porque es un caminar la vida cristiana. A veces estamos en el valle, tranquilo. A veces vamos en la montaña, a veces estamos en el desierto. Pero mis mejores tiempos no han sido el valle. Han sido los tiempos difíciles porque me han tenido que llevar a buscar del Señor. Y ahí he podido conocer más a Dios. Entonces, acerquémonos a Él. No sé cómo tú lo ves. De verdad que no sé. Porque eso va a depender de cómo lo veas. Cuánto tú necesitas a Dios. Si entiendes que tu vida está bien, pues quiero decirte algo. Te has pasado 45 minutos escuchando algo que no vas a hacer nunca en tu vida.
Te ha pasado escuchando 45 minutos que no van a traer cambio a tu vida. Porque si no crees de que esto va a transformar tu vida, apartarte y buscarlo, creo que has perdido 45 minutos de todo el tiempo de tu vida. Toma tiempo para ti con el Señor. Aquí no tiene que ver tu esposa, aquí no tiene que ver tu esposo, aquí no tienen que ver tus hijos. Es un tiempo entre tú y Dios, entre yo y Dios. Es un tiempo para yo acercarme a Él. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, queremos tener un viaje sin retorno, Señor, como aquellos hombres que iban en aquel entonces, Señor, a la guerra, porque no queremos tener retorno al mundo, Señor. Nuestra meta es el cielo, Dios. Como Esther, Señor, de que sabía que era un viaje, podía ser un viaje sin retorno, porque no volvería, pero no volvería para el mundo. Ella sabía que estaba agradándote y estaba obedeciéndote. Hoy vemos un milagro de tu gracia sobre su vida y cómo ella se preparó, Señor, para poder enfrentar este reto. Hablábamos, Señor, el otro día de terminar las batallas, Señor, pero hoy hemos querido hablar de cómo prepararnos, Señor, para poder terminarlas. Tenemos que hacerlo buscando tu rostro. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, ministra nuestros corazones, Señor. Solo tú, Señor, puedes hacerlo, puedes traer ese convencimiento de que necesitamos apartarnos para estar contigo. Señor, tú lo hiciste. ¿Cuántas veces dice tu palabra de que te apartaste de la multitud de la gente para estar solo contigo, Padre? Tú, Señor, ayunaste tanto tiempo preparándote para el ministerio porque sabías el reto que tenías por delante. Salvar toda la humanidad. Y todo conllevó una vida de búsqueda, Señor, y de apartarse para ti, Señor. A ti, Padre, apartarse para ti, Padre. Padre, que podamos prepararnos. A veces tenemos tantas cosas por delante y vamos en la carne. Tenemos una entrevista, tenemos una entrevista con un cliente, tenemos, Señor, cuántas cosas, Padre, a veces no buscamos esa gracia, ese favor tuyo antes de ir. Hay cosas tan imposibles como estas, Señor, que parecían tan imposibles, pero para ti, Dios, no hay nada imposible, Padre. Enfrentar la situación con todas las armas que nos has dado, con todas las herramientas que nos has dado, Señor. Todo lo que podamos hacer, Padre. Espíritu Santo, ministra nuestras vidas. Solo tú, Señor, puedes traer esa convicción de buscarte. Tú eres, Señor, quien dejas ver nuestra miseria espiritual, nuestra vida realmente como estamos, Dios. Eres tú que dejas vernos y nos dejas al descubierto delante de ti, Señor. No delante de nadie, Señor, sino delante de ti, Padre. Ahí estamos descubiertos con nuestra miseria espiritual, Señor. Ora ahí donde estás, si quieres, y dile, Señor, ayúdame. Ora tú de ahí delante del Señor, si quieres orarle y pedirle al Señor que realmente Él pueda mostrarte cuánto le necesitas.
Señor, cámbianos, Padre. No podemos seguir siendo los mismos. No podemos, Señor, Padre amado. Espíritu Santo de Dios, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor.